Muy buenas tardes a todos ustedes. Soy el pastor Alejandro Varela. Y bueno, indudablemente esta enfermedad del COVID-19 que estamos padeciendo es de las más terribles que hemos enfrentado, por lo menos nuestra generación. Nunca antes habíamos tenido que tratar con estas situaciones que estamos viviendo, como por ejemplo el que se cierren los negocios, que se cierren las escuelas, que se cierren las iglesias. Creo que ninguno de nosotros nunca antes había tenido que salir a la calle, solamente una o dos personas por vehículo, caminar por la calle y ver a todas las personas a nuestro alrededor con cubrebocas. Son situaciones que tal vez nunca hubiéramos imaginado que sucederían. Negocios que están cerrándose porque quiebran, los problemas económicos que ya estamos comenzando a vivir a nivel global porque afectan a todo el mundo son cosas terribles que nunca nos hubiéramos imaginado. Tal vez solamente lo hubiéramos pensado en alguna película de ciencia ficción. Eso es lo que estamos viviendo. Para este domingo, que es 4 de octubre, en todo el mundo se han contagiado más de 34 millones de personas y ya han fallecido más de 1 millón de personas. En estos meses, desde el mes de marzo hasta este mes de octubre, solo en nuestro país tenemos ya cerca de 750,000 personas contagiadas y desgraciadamente han perdido la vida cerca de 80,000 personas, solo en nuestro México. Esta pandemia ha llenado el planeta gracias a lo sencillo de su contagio. Ustedes y yo sabemos que es un contagio por contacto directo con el virus, ya sea porque lo hayamos expulsado y nos haya caído o lo hayamos dejado en alguna superficie, toquemos la superficie y luego nos toquemos la cara. Así de fácil es el contagio. Y por lo que parece, falta mucho todavía para que esta pandemia termine. Y podemos darnos cuenta entonces de que el mundo está enfermo. Y no solamente de coronavirus. Muchos siglos atrás, una pandemia golpeó al mundo con un virus terrible llamado pecado. Y de una manera tan contagiosa también ese pecado llegó a todos los seres humanos a lo largo de la historia. Y hoy en día no solamente estamos enfermos físicamente, sino también tenemos una enfermedad del alma, el pecado, y es una enfermedad mortal. Y es que a modo de comparación con el virus del COVID-19, podemos decir que también se están contagiando las emociones, los sentimientos, las actitudes, los hábitos, por medio de la influencia que puede ejercer una persona sobre otra. Así que el contagio no es tan complicado tampoco de esa forma. Se complican las consecuencias para nuestra existencia, pero la manera de contagiarlo es bastante sencilla. Es así que viéndolo de esta manera, la solución para este mundo enfermo es el inicio de una nueva pandemia, de un nuevo contagio que pueda llegar hasta los confines más apartados de la tierra. Algo que sea altamente contagioso y que también alcance al mundo entero. Estoy hablando del Evangelio de Jesús. Sí, la vida que es cristiana, de manera auténtica, la verdadera vida cristiana es altamente contagiosa. No sé si usted se había puesto a pensar en eso. Sin embargo, el problema en nuestro tiempo ha sido que los que se han contagiado, lo que realmente están transmitiendo es una deformación de lo que en realidad debería de ser el verdadero o verdadera seguidor o seguidora de Jesús. La nueva pandemia que necesita nuestro mundo y que necesitamos propagar es el cristianismo genuino, el evangelio que transforma vidas. Podemos ver en nuestros tiempos que muchas personas han sido alcanzadas por el poder del evangelio y están verdaderamente contagiadas de Jesús. Sin embargo, también podemos darnos cuenta que hay muchos otros que lamentablemente han sido de alguna forma vacunados y se contagian muy poco de Jesús y están muy lejos de evidenciar su contagio de Jesús y solamente muestran unos pequeños síntomas que pasan inadvertidos.
pudiéramos llamarlos cristianos asintomáticos, porque no reflejan los síntomas de lo que Cristo hace en sus vidas. ¿Usted cómo se considera? ¿Es usted un cristiano o aún no es cristiano? Y si es un cristiano, ¿usted es un cristiano asintomático o es un cristiano que refleja los síntomas de la presencia de Cristo en su vida? Los primeros cristianos que encontramos en la historia de la humanidad vivían de tal forma que la misma sociedad que vivía alrededor de ellos declararon diciendo esto: los que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esto está ahí en Hechos 17:6. Mire, yo quiero compartir este mensaje con usted, porque si realmente queremos que haya sanidad para este mundo enfermo, es muy importante que analicemos en qué consiste el estilo de vida nuevo y contagioso que se llama cristianismo, y que lo convirtamos en una nueva pandemia que vaya de vida en vida hasta que alcance a todo el planeta. Para ello quiero compartir con usted este pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y voy a pedirle que lo escuche con atención porque voy a basar este mensaje precisamente en este pasaje de la Biblia. 1 Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 12. Dice así: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque pudiéramos serles carga como apóstoles de Cristo. Antes, fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes, y les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Vamos a orar para que esta palabra de Dios sea Dios hablando directo a su corazón. Padre, te damos gracias porque hoy estamos vivos y porque el mundo, aún estando enfermo, sigue girando. Permite, Señor, que el poder de tu Evangelio llegue a contagiar nuestras vidas, que nos transforme y que al mismo tiempo nos convierta en agentes de transmisión de este poderoso Evangelio. Te ruego, Señor, que nos motives para participar en el inicio de esta nueva pandemia que necesita nuestro planeta enfermo. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera compartir con usted 4 aspectos muy importantes de este cristianismo verdadero, que deberíamos adquirir aquellos que hemos recibido a Jesús y nos hemos entregado a Él, para que pudiéramos convertirnos en una pandemia altamente contagiosa y podamos llegar al mundo entero. El primer aspecto que quiero compartir con ustedes es que el cristianismo verdadero que contagia necesita ser bíblico. Necesita ser bíblico. En este pasaje el apóstol Pablo, al igual que los cristianos, todos los demás cristianos del primer siglo, tenían un estilo de vida tan contagioso que podemos describirlo y verlo ahí en lo que dice la historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia. Y según lo que vemos en estos versículos, ese cristianismo era provocado por lo genuino y puro de la palabra de Dios que estaba entrando a sus vidas, por lo genuino y puro del Evangelio que había llegado a ellos. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en los versículos 2 al 4, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben,
Tuvimos de nuevo lo de nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mire, este estilo de vida llamado cristianismo, originado por el Evangelio de Dios, viene directamente de Dios. Por eso el apóstol Pablo lo seguía esparciendo a pesar de la oposición que enfrentaban. Las restricciones sanitarias no podían evitar que el cristianismo siguiera propagándose. Una y otra vez trataron de callarlos, trataron de desaparecerlos, trataron de destruir a los cristianos. Sin embargo, siguieron creciendo, propagándose y contagiando no solo personas, sino naciones. Porque un evangelio que transforma nuestra vida no se puede ocultar, no se puede apagar, no se puede evitar. Y un cristianismo verdadero no nos avergüenza a quienes lo tenemos. Necesitamos compartirlo, queremos propagarlo. El verdadero evangelio que transforma vidas se contagia y se comparte. Y créame, se hace con denuedo. El apóstol Pablo estaba diciendo, con denuedo seguimos hablando este evangelio que viene de Dios, porque a pesar de las cosas difíciles que enfrentaba, sabía que valía la pena. Pero también encontramos en esta parte que lo que realmente le da al cristianismo autenticidad es precisamente ser bíblico. Un estilo de vida cristiana que procede de la verdad bíblica. En el versículo 3, el apóstol dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño. Mire, el verdadero cristianismo está basado en la Biblia. Y la Biblia, como lo dice allí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice ahí, de hacernos perfectos y preparados para toda buena obra. Cuando un verdadero cristiano está sumido en la palabra, escudriñando la palabra, asimilando la palabra está transformando su vida, está corrigiéndola, la está perfeccionando para que lleguemos a ser de influencia positiva, y eso es contagioso. Necesitamos un cristianismo bíblico en nuestras vidas para que podamos ser realmente de bendición a este mundo enfermo. Pero dice el versículo 4 también, dice Pablo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Y esto es porque el cristianismo es un estilo de vida que nos mueve a amar a Dios con todo y por sobre todas las cosas. Y nuestro anhelo más grande es vivir para agradarlo a Él, no para agradar a los hombres. Ese es el verdadero cristianismo, un cristianismo que es bíblico. Y mire, si realmente vamos a darle sanidad a un mundo enfermo, necesitamos ser cristianos bíblicos, que lo que nos evidencie y lo que nos identifique no sean denominaciones, sino un estilo de vida fundamentado en lo que viene en la palabra de Dios. Esta nueva pandemia para el mundo enfermo requiere de un cristianismo verdaderamente bíblico. Vivámoslo así. En segundo lugar, el cristianismo verdadero que contagia es auténtico. Dice ahí mismo en los versículos 5 y 6, siguiendo en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 2, porque nunca usamos de palabras lisonjeras como saben, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. Mire, cuando realmente una persona ha sido contagiada de Cristo, entonces se convierte en una nueva criatura. Literalmente vuelve a nacer. Su pasado es totalmente anulado y nace a una nueva vida auténtica, genuina. Y lo que comienza a expresar con su vida es verdad. Ahí en el versículo 5 nos muestra que este cristianismo es un estilo de vida veraz. ¿Por qué? Porque no procede de engaño, porque no viene de error, porque no viene de alguna situación creada por los seres humanos, porque el Evangelio nos hace desprendernos de cualquier careta o de cualquier imagen. El verdadero cristianismo nos hace presentarnos no perfectos ante los hombres, pero perfectibles, ¿sí? No como indestructibles, pero vulnerables.
Nos hace mostrarnos no como jueces, sino como personas que aman y tienen misericordia de aquellos que están mal. Eso es lo que provoca el verdadero cristianismo. Un estilo de vida veraz, pero también un estilo de vida genuino. Ser genuino o auténtico se define como lo contrario a imaginario o falso o a la imitación. El Señor nos exhorta en Filipenses 1:10 a través del mismo apóstol Pablo y nos dice, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Mire, nosotros los cristianos, los que hemos sido contagiados por Cristo, realmente vivimos vidas auténticas. Y ese estilo de vida genuino y veraz se contagia porque es un estilo de vida sincero. Sincero significa sincera, sin la capa de barniz que cubre las imperfecciones. Es cierto que hay muchos llamados cristianos que usan maquillaje para ocultar sus defectos, que tratan de vivir una vida de una forma ante ciertas personas, pero de otra forma cuando están con otras. Ese no es el genuino cristianismo, no es el cristianismo que necesita el mundo. Ser auténtico es no ser un farsante. Ser auténtico es no exagerar algunas cosas en nuestras vidas. Ser auténtico es actuar una vida que viene de adentro, porque no ser auténtico es querer vivir una vida que no es realmente nuestra, que la fingimos. Ser un cristiano auténtico, vivir un estilo de vida cristiana auténtica, es reír, llorar, pensar en libertad y vivir con libertad, porque no hay nada que demostrar. Somos quienes somos porque Cristo nos ha hecho nuevas criaturas. Este es el cristianismo que necesitamos que se expanda. Es la nueva pandemia que puede sanar a este mundo enfermo. El cristianismo genuino y verdadero. Pero sí es importante que si queremos sanidad para este mundo enfermo, entendamos que necesitamos ser cristianos auténticos, genuinos, sin falsedades. En tercer lugar, el cristianismo verdadero que se contagia es amoroso. Mire, en los siguientes versículos, del versículo 7 al versículo 11, encontramos aquí dos connotaciones importantes. Voy a leerle. Dice, antes fuimos tiernos entre ustedes como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Y dice el verso 11, así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Mire, aquí las dos connotaciones, primero en el versículo 7 habla como una mamá y después en el versículo 11 habla como un papá. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué significa esto? El cristianismo verdadero forma una familia. Los cristianos, los que han sido contagiados por el poder de Dios, por el Evangelio de Jesucristo, formamos una familia. No formamos una empresa, no es una asociación religiosa. La iglesia en la Biblia es llamada la familia de Dios. Está formada por personas que se aman, que disciplinan, es decir, que forman a los demás. Es un grupo de personas que disfrutan reunirse, que disfrutan aprender, que disfrutan crecer y madurar en el conocimiento del Señor y en las relaciones con los demás. Y es un grupo de personas que disfrutan compartir con otros las bendiciones que reciben de Dios. Ese es el cristianismo genuino que necesita ser contagiado. Un cristianismo que es amoroso. Un estilo de vida que demuestra amor sincero y profundo por los hermanos en Cristo. Un amor genuino y profundo por los que no son cristianos. Un amor genuino y profundo por los necesitados. Incluso un amor genuino y profundo por quienes pueden llegar a ser considerados enemigos. Ese es el cristianismo que se contagia. Y es el cristianismo que nuestro mundo necesita. Si no se tiene cuidado, hay personas llamadas cristianas incluso que ayudan no por amor, sino por querer cambiar a las personas o por querer recibir algo de ellas. El cristiano verdadero acepta a las personas como son, las ama y los ayuda ahí donde están, sin esperar nada a cambio, solamente queriéndole expresar el amor y que conozcan a aquel que les transformó a ellos también. Note el amor desinteresado que aparece en el versículo 8.
Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles nuestra propia vida, dice. Note el amor íntegro que aparece en el versículo 10. Ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes. Vea el amor sacrificial del versículo 9. Trabajando de noche y de día, con trabajo y fatiga para no serle gravoso a ninguno de ustedes. Y el amor consolador del versículo 11. Dice, como padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. El verdadero cristianismo genuino está lleno de amor, repleto de amor, desborda amor. No amargura, no odio, no juicio contra los que están mal. Este es el cristianismo genuino que necesita el mundo enfermo en el que vivimos. Si vamos a dar sanidad a un mundo enfermo, necesitamos ser cristianos que aman profundamente y de manera real. Y finalmente, número 4, el cristianismo verdadero que contagia es ejemplar. Así termina el versículo 12 diciendo, y les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Mire qué hermosas palabras. Cuando una persona se contagia de Jesús y el evangelio de Él llega a su vida cambia. Hay un cambio total, una metamorfosis. Cristo viene a morar dentro de las vidas. Los pecados que había son perdonados y ahora Cristo con su sangre preciosa nos limpia del pecado y de toda maldad también. Eso es una vida transformada. El resultado entonces es una persona totalmente diferente. Por eso el apóstol Pablo le está encargando aquí a los tesalonicenses que anden como es digno de Dios que los llamó a su gloria eterna. Piénselo, digno de Dios. Un cristiano genuino marca diferencia, vive diferente, está apartado del pecado, está cercano a la gente, está tocando vidas, atendiendo necesidades, confrontando el pecado con amor, guiando a las personas a la verdad, dándoles libertad. Si se da cuenta, estoy describiendo la obra de Cristo en la tierra. Y es que cuando uno se contagia de Jesús, Jesús viene a morar en nuestras vidas. Y quien está viviendo ahora en el mundo es Jesús a través de nosotros. Por eso el verdadero cristianismo que contagia es un cristianismo con un estilo de vida ejemplar, digno de imitar, un estilo de vida que marca diferencia. Esa es la vida cristiana genuina, no la que fingimos, no la que nos amarga, no la que nos frustra o nos mantiene legalmente atrapados en reglas, sino que nos tiene en libertad para decir no a lo que nos destruye y para amar al prójimo como a nosotros mismos. Este es el cristianismo que necesita este mundo enfermo de coronavirus y enfermo de pecado. Necesitamos realmente convertirnos en la luz del mundo, en la sal de la tierra, porque eso es lo que Jesús hace de nosotros. Si vamos a darle sanidad a este mundo enfermo, necesitamos ser cristianos que vivan vidas ejemplares, vidas de santidad, que anden por el mundo como es digno de Dios. Ese es el cristianismo que está haciendo falta. Esta es la nueva pandemia que necesita nuestro mundo enfermo, el cristianismo verdadero, viviendo Cristo a través de las vidas de todos aquellos que han sido contagiados. Porque el cristianismo no es religión. El cristianismo es una relación real, personal, diaria con Jesucristo que nos hace diferentes. Porque el primero que contagia es el mismo Cristo, con su poderoso evangelio, con su presencia santa en nuestras vidas. Nos contagia. Y luego viviendo a través de nosotros, empieza a contagiar a los que nos rodean. El cristianismo que necesitamos contagiar no es otra cosa, no es religión, sino Cristo mismo viviendo en mí y a través de mí. Y lograr que esto se convierta en pandemia no es tan complicado si intencionalmente nos acercamos a los demás con este evangelio, con este cristianismo, con este Cristo en nosotros y los tocamos. Los tocamos con nuestro amor,
con nuestras obras, con nuestras palabras y con el evangelio de salvación. Al contagiarlos a ellos, es cuestión de tiempo para que este contagio empiece a ser transmitido a más y más personas y entonces se convierte en pandemia, porque rebasa las fronteras de las naciones, alcanzará al mundo entero, como lo está haciendo el coronavirus. Es tiempo de que seamos de nuevo esa iglesia que contagia y cambia al mundo. En el primer siglo, el cristianismo verdadero comenzó a trastornar Jerusalén, pero de ahí se fue extendiendo hasta que alcanzó el mundo entero. ¿No le parece a usted que es tiempo de que eso vuelva a suceder? Y que inicie conmigo, que inicie con usted esta nueva pandemia para un mundo enfermo. Cristo es la respuesta. ¿Usted no ha sido contagiado por Cristo? ¿Cristo no ha venido a morar en su vida? ¿No ha sido limpiado de sus pecados? ¿No ha recibido el nuevo nacimiento? Usted lo necesita. Si usted teme al coronavirus, debería tenerle mayor miedo al pecado y a la destrucción que el pecado ha producido en su vida. Está condenado, usted está condenada si Cristo no ha tocado su vida. Usted necesita convertirse en un cristiano. Usted necesita convertirse en una cristiana. Y solo puede hacerlo en arrepentimiento, viniendo a Cristo, confesando sus pecados, arrepintiéndose sinceramente, decidido o decidida a cambiar de vida y pedirle a Él que entre en su vida y que comience a vivir a través de usted. Eso es convertirlo en su Señor. Si no lo ha hecho antes, este es el momento. Hágalo hoy. Cristo está aquí y quiere entrar en su vida. Quiere contagiarle de esa hermosa enfermedad llamada salvación. Cristo es la respuesta. Hágalo. Pídale a Dios en oración perdón. Pídale que entre en su vida. Él lo hará, porque Él le ama y pagó por usted. Ahora, usted tal vez es un cristiano, pero quisiera que usted analizara qué tipo de vida está viviendo y cómo está contagiando a los que le rodean. ¿Qué tipo de cristianismo está ejemplificando? Si las personas tuvieran que decirnos cómo es Jesús solo viendo cómo vive usted, ¿cómo describirían a su Jesús? ¿Es el Jesús de la Biblia? Si estamos viviendo un contagio de un cristianismo enfermo, también necesitamos sanidad. Necesitamos que Cristo santifique nuestras vidas, que nos permita tener nuevamente la Biblia como la norma de fe y conducta. Recuerde que el cristianismo que este mundo enfermo necesita es un cristianismo bíblico, es un cristianismo auténtico, es un cristianismo lleno de amor y es un cristianismo que es ejemplar. Si usted no está viviendo ese cristianismo, venga a Jesús también. Pídale que le perdone, pídale una nueva oportunidad. Él se la dará, porque lo que a Él le interesa es que este mundo realmente total y completo venga a sus pies. Yo quiero invitarle, permita que en su vida inicie esta nueva pandemia para sanar este mundo enfermo. Oremos a Dios. Padre, estamos aquí escuchando tu palabra y reconociendo ese poderoso cristianismo que partió el mundo en su historia en dos. Ese cristianismo poderoso que transformó tantas vidas, que transformó naciones, que transforma aún vidas destruidas en vidas de provecho. Un cristianismo que tiene millones de contagiados como prueba de su verdad. Yo quiero rogarte, Dios eterno, que de los que están escuchando este mensaje, muchos sean hoy contagiados con la presencia de Cristo y su salvación. Y que muchos estén dispuestos a salir, a contagiar de manera presencial, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, contagiar este cristianismo que no solamente son palabras, este evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ayúdanos, Señor, para que como verdaderos creyentes no nos avergoncemos de quien vive en nosotros y que nuestra forma de vida, que la Biblia que brota de nuestras acciones, que lo genuino de nuestras emociones y de nuestra forma de vida pueda contagiar a otros
para que lleguen al conocimiento tuyo. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera también pedirle que escuche este canto y lo reflexione y tome decisiones, porque Dios habla también a través de los cantos fundamentados en su palabra. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. Oh, oh. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Su amor me sostendrá. Quiero agradecerle que usted escuche este mensaje.
e invitarle para que domingo a domingo nos siga a través de este canal de YouTube, Encuentros con el Señor Dios habla hoy. Pero lo más importante, venga a Cristo, propague a Cristo y sanemos a este mundo que está enfermo. El Señor le bendiga.